Como es de rigor, deseo iniciar esta intervención expresando mi agradecimiento más sincero a la dirección del Centro Universitario Villanueva y a sus órganos directivos en general por el honor que se me otorga al permitir que me dirija a ustedes desde esta tribuna. Debo confesarles que al recibir la invitación dudé unos minutos en aceptarla por un cierto sentimiento de pudor ante el título Lección Magistral que la liturgia universitaria pretende dar a mis palabras esta tarde. Debo confesarles que a partir de cierta edad uno no puede tenerse por maestro de nada y sí por discípulo de todo. Pero al fin mi pudor fue vencido por la alegría de poder dirigirme a ustedes en este acto tan solemne como entrañable. Y esta alegría se centra especialmente en la oportunidad de dirigirme a estos jóvenes que hoy reciben su credencial como graduados en las distintas facultades del Centro Universitario Villanueva. A todos ellos, a todos vosotros, mi más cordial felicitación. Una enhorabuena, queridos jóvenes, que debe extenderse por mérito propio también a vuestros padres, a vuestros familiares y, en definitiva, a todos aquellos que con cariño, abnegación y sacrificio han contribuido decisivamente a que hoy recibáis, por fin, este título de graduados universitarios. Estoy seguro de que también vosotros lo valoráis así. Sois, sin duda, afortunados por haber tenido la oportunidad de estudiar en un centro universitario de tanto prestigio. Y tenéis también el mérito de haber superado con vuestro esfuerzo las justas exigencias académicas de vuestros profesores. Y en vuestros rostros, hoy tan alegres, se refleja esa mezcla de fortuna y mérito que os han traído hoy hasta aquí. Entráis ahora en el mundo profesional, un mundo que os espera plagado de retos, pero también de oportunidades. Y precisamente de ese mundo quisiera hablaros esta tarde, en especial de su vertiente económica. Me atrevo a hacerlo desde el punto de vista de quien lleva muchos años tratando de entender, no sé si con mucho éxito, cómo funciona en lo económico el entorno que acoge nuestras actividades profesionales. Creo que esto es lo que se me ha pedido y lo que de mí se espera en esta tarde luminosa. Son probablemente muchos los elementos que definen el mundo económico actual al que vais a integraros, pero entre ellos me atrevo a destacar tres que juzgo decisivos. En primer lugar, el avance hacia la internacionalización, la globalización, como solemos decir. En segundo término, el cambio tecnológico. Y en tercer lugar, el legado de una profunda crisis financiera declarada ya hace 8 años, pero que extiende sus efectos hasta los momentos actuales. Y a esos tres aspectos de la realidad económica, la globalización, el cambio tecnológico y el legado de la crisis, quisiera referirme esta tarde y hacerlo con la mayor brevedad posible. Aunque sois, como yo, conscientes de que un profesor con un micrófono siempre es un peligro para la audiencia. El primero de esos tres elementos que he citado es el carácter global, es decir, universal, de la economía contemporánea. Hace ya años, bastantes años, que leí en una publicación del Fondo Monetario Internacional
una definición de la globalización, que entonces era un fenómeno incipiente, como la acelerada integración de las economías a través del comercio, la producción, los flujos financieros, la difusión tecnológica, las redes de información y las corrientes culturales. Es, desde luego, una definición preciosa y muy completa que me permito repetir. La acelerada integración de las economías, es decir, de nuestras sociedades, a través del comercio, la producción, los flujos financieros, la difusión tecnológica, las redes de información y las corrientes culturales. Y son varios los componentes que a su vez integran, desde mi punto de vista, esta visión global del mundo económico. Algunos de esos elementos son de carácter estrictamente económico, pero otros son de naturaleza sociológica, tecnológica o cultural. Entre los primeros de esos componentes de la globalización, los de carácter económico, cabe desde luego destacar la gran apertura al comercio internacional. En los últimos 40 años, el Producto Bruto Mundial, la producción mundial, ha crecido a una tasa anual acumulativa algo superior al 3%, pero el comercio internacional ha aumentado casi el doble. Y quiere ello decir que hoy no solo somos mucho más ricos de lo que eran los hombres de hace 40 años, es decir, queridos alumnos, de lo que eran vuestros padres cuando eran jóvenes, sino sobre todo somos mucho más abiertos, estamos mucho más abiertos a la actividad exportadora, así como a importar bienes y servicios de cualquier rincón del mundo. Esto no siempre fue así, pero hoy es una de las características del mundo en que vivimos. Como consecuencia de ello, los centros de producción mundiales se han relocalizado o lo están haciendo ya a marchas forzadas. Ya no cabe hablar de empresas multinacionales, como hasta hace poco denominábamos a aquellas empresas que invertían fuera de sus fronteras de origen para explotar el mercado de destino. Hoy es preciso que nos refiramos más bien a empresas globales o transnacionales, que no necesariamente buscan atender al mercado del país concreto en el que se sitúan, sino que pretenden acceder a todo el mercado mundial desde aquella localización que más les conviene para llevar a cabo su producción, sus actividades de investigación y desarrollo o una parte de las mismas. Esta intensa actividad comercial y de relocalización productiva en el mundo resulta además impulsada y multiplicada por intensos flujos de capital que, apoyados en tecnologías de información y comunicaciones, pueden moverse, y de hecho lo hacen, internacionalmente a la velocidad de la luz mediante simples impulsos eléctricos generados en las computadoras de las salas de contratación de las grandes instituciones financieras. El así llamado rebaño electrónico mueve diariamente grandes volúmenes de capital por cuenta propia o con mayor frecuencia por cuenta de sus clientes. Pero es posible, sin embargo, que estos ingredientes económicos, la expansión del comercio mundial, la relocalización de la producción y los intensos movimientos internacionales de capital, sean solo una consecuencia o una sintomatología de fuerzas más profundas que impulsan al mundo, ese mundo en el que vais a vivir, hacia la globalización. La tecnología es sin duda una de ellas, no tanto por la importancia objetiva de los nuevos avances a los que me voy a referir más adelante, sino por la extraordinaria velocidad a la que las nuevas iniciativas se difunden en el mundo, alcanzando las regiones más recónditas del planeta. Vivimos así en un mundo tecnológicamente globalizado, donde han desaparecido aquellas grandes diferencias del pasado,
cuando el uso de ingenierías avanzadas era el privilegio de muy pocos países. Por su parte, la propia tecnología ha permitido el desarrollo de grandes redes de información que están cambiando los fundamentos sociológicos de las comunidades humanas en el sentido de acercarlas y globalizarlas. Para hacer negocios, hoy no es más difícil conectarse con un colega brasileño o neozelandés que hacerlo con nuestro vecino de la puerta de al lado. Todos, en cualquier parte del mundo, tenemos acceso simultáneo a las mismas bases de datos. Bebemos de las mismas fuentes de información, Wikipedia, por ejemplo, y nos relacionamos mediante los mismos códigos de comunicación a través de las redes sociales. Y apenas quedan, pues, monopolios del conocimiento que, en este sentido, se ha globalizado tanto más que el comercio o los movimientos de capital. En función de todo ello, y completando el panorama globalizador, se está produciendo una gran interrelación de corrientes culturales, animadas, desde luego, por el desplome de los precios del transporte aéreo y de las comunicaciones. Todos los países parecen así lamentarse hoy de lo que perciben como una desaparición de sus tradiciones locales a manos de una pretendida cultura uniforme, global, que identifican además con la influencia norteamericana. Sin embargo, es en los Estados Unidos donde con más frecuencia se oyen las quejas sobre la pérdida de identidad cultural del propio país ante la enorme influencia de las inmigraciones y las transferencias culturales asiáticas, africanas o latinoamericanas. Solo por esta queja se explica que un candidato tan improbable como Donald Trump haya tenido opciones para llegar hasta las mismas puertas de la Casa Blanca. Y es que, de hecho, no existe una cultura nacional que hoy se imponga claramente a las demás, ni siquiera la típicamente norteamericana. Todas ellas se interrelacionan hoy en un proceso de enriquecimiento mutuo. En definitiva, la globalización en la que vais a vivir, queridos alumnos, no es solo un fenómeno comercial, productivo o financiero. Es también una construcción sociológica, tecnológica y cultural que probablemente está inaugurando una nueva era del acontecer histórico. Por eso no tiene marcha atrás. Y son muchas las consecuencias que de ahí se derivan. Ciertamente, los flujos de inversión y transferencias de conocimiento se han multiplicado y se han abierto nuevas oportunidades internacionales para colocación de productos terminados o para suministro de materiales. También se ha impulsado un aumento general de la productividad y del nivel de vida como resultado de una mejor asignación de los recursos naturales, técnicos y humanos a disposición de la economía mundial. La pobreza en el mundo ha disminuido a ritmo acelerado. Desde principios de este siglo, más de 500 millones de personas han abandonado el nivel de pobreza de acuerdo con las claves definidas por Naciones Unidas en lo que a principio de este siglo se denominaron Objetivos del Milenio. Todo esto es muy positivo, pero no faltan lo que podríamos llamar efectos colaterales. Ya un economista de principios del siglo XX, Joseph Schumpeter, había advertido que todo avance humano supone un proceso de destrucción creadora, en el sentido de que todas las nuevas actividades se construyen siempre sobre la ruina de otras anteriores, y cuanto más rápido es ese proceso de destrucción creadora, y hoy lo es en un sentido muy profundo, mayor es la incertidumbre, el desasosiego, la resistencia al cambio y, en muchas ocasiones, la tensión social. La globalización está produciendo todo eso
Ha generado, además, notables cambios en la distribución de la renta y la riqueza, tanto entre los países como dentro de cada uno de ellos, y con efectos a menudo contradictorios. Como promedio, las diferencias de renta entre los distintos países están disminuyendo, pero las existentes en el interior de cada país parecen, en muchos casos, agrandarse. Y así, aquellas empresas y profesionales que han sabido incorporarse al mundo de la globalización están alcanzando niveles de renta hasta ahora impensables, mientras aquellos que han permanecido encerrados en ámbitos profesionales puramente domésticos o locales ven disminuir su posición relativa y sus ingresos personales a pasos agigantados. La distribución de la renta se altera y no a satisfacción de todos. Desde el punto de vista político, el proceso de globalización ha tenido también consecuencias. La globalización ha recortado notablemente el poder de los gobiernos, al menos en el ámbito de la política económica, aunque muchos de los protagonistas de nuestro mundo político no parecen haberlo entendido o se niegan a reconocerlo. Pero en un mundo globalizado como el actual, los errores, las ocurrencias y los arbitrismos de política económica se pagan inmediatamente en términos de salidas de capital, depreciación monetaria, pérdida de inversiones, desempleo y retroceso del Producto Bruto. Rusia, Grecia, Brasil, Venezuela, Argentina y tantos gobiernos populistas han podido comprobar, con un gran coste social, que la globalización disminuye las opciones de política económica a su disposición y que no tolera con facilidad cualquier desviación de la ortodoxia racional. Esa limitación del poder de los gobiernos nacionales, incapaces de afrontar con éxito los retos del desasosiego social interno, define, cuanto menos, un panorama inquietante para el que aún no hemos encontrado solución en términos de un gobierno global o mundial. Quizá vuestra generación sepa hacerlo mejor que nosotros. Pero el mundo económico, que algunos de nosotros estamos ya a punto de abandonar, al menos profesionalmente, y al que vosotros os incorporáis desde mañana mismo, no viene solo definido por sus avances hacia la globalización. Existe, como os anuncié al principio, un segundo elemento, el cambio tecnológico, que hemos de situar al mismo nivel de importancia que la propia globalización si aspiramos a comprender, en la medida de nuestras posibilidades, el entorno que nos rodea y condiciona. Podemos decir que nos encontramos hoy a medio camino en el tránsito desde la economía tradicional a lo que denominamos economía digital o nueva economía. Y este nuevo paradigma económico viene, a su vez, determinado, según los expertos, por tres factores o elementos. Uno, la expansión de las interconexiones en la red. Dos, el Internet de las cosas. Y tres, la gestión de una increíble acumulación de información a la que llamamos Big Data. En efecto, hace solo 10 años existían cerca de 1.000 millones de usuarios de Internet, pero en el curso de este decenio ese número se ha multiplicado por 5 y continúa aumentando día a día. Hace 10 años se utilizaban poco más de 200 millones de conexiones de banda ancha móvil. Hoy son más de 6.000 y siguen incrementándose. En la transmisión de información hemos pasado en 10 años de 3 a 74 exabytes al mes. Y así podríamos citar una y otra estadística escalofriante. En cuanto al llamado Internet de las cosas, podemos pensar en viviendas robotizadas, frigoríficos que ordenan su propia renovación
de lo que en ellos se almacena, dispositivos que continuamente nos advierten de nuestras constantes vitales, coches eléctricos sin conductor y muchas otras fantasías que ya no pertenecen al mundo de la ciencia ficción, sino que se encuentran plenamente disponibles, solo en espera de que las condiciones de rentabilidad permitan su irrupción masiva en el mercado. Vosotros seréis testigos privilegiados de todo ello. El tercer elemento de la economía digital, la gestión de Big Data, se encuentra, por su parte, en el primer plano de los elementos estratégicos en muchas compañías y sectores. La cuestión es cómo acometer esa gestión, cómo dotarla de sentido y cómo explotarla económicamente en beneficio de todos, a la vez que se previenen las amenazas que por esa vía unos y otros podemos sufrir si esta masiva gestión de datos es llevada a cabo por personas sin escrúpulos. Este cambio es, sin duda alguna, fascinante. Mirad, hace solamente 3 días escuchaba yo en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el discurso de investidura de un nuevo académico y en él se ponía de relieve la llamada Ley de Moore, que establece que cada 2 años se duplica el número de transistores integrados en un microprocesador. Y esto desde 1971. Decía aquel conferenciante: yo compré en 1971 un Volkswagen Escarabajo. Si sus prestaciones se hubieran multiplicado a la misma velocidad, mi Volkswagen alcanzaría hoy la velocidad de 300.000 millas por hora. Sería capaz de recorrer 2 millones de millas con solamente un galón de gasolina, es decir, 4 litros. Y costaría de nuevo en el mercado 4 centavos de dólar. Esto es lo que ha ocurrido en el mundo de la tecnología digital. Si lo hubiéramos incorporado a las restantes facetas de nuestro vivir, sin duda nuestra vida hoy sería irreconocible. Pero este cambio tan fascinante está teniendo consecuencias mucho más profundas de lo que en principio pensábamos. Desde sus inicios quedó claro que esta revolución tecnológica podía ejercer efectos muy importantes sobre la información, la comunicación empresarial, el marketing, la distribución, etcétera, etcétera. Pero las cosas han ido mucho más allá. Para muchas compañías y sectores, esta expansión de las tecnologías de información ha venido a suponer un cambio profundo en el propio diseño de sus productos y sus servicios, y con ellos en una alteración no menos decisiva en los procesos y en los modelos de negocio. Sectores enteros, como la prensa y los medios de comunicación, la banca y los servicios financieros, la logística, la intermediación comercial y de otro tipo, ven cómo disminuyen poco a poco, o no tan poco a poco, las ventas en los productos con soporte tradicional, mientras aumentan exponencialmente el consumo de servicios digitales, cuyo modelo de negocio es mucho más difícil de captar, de definir y de explotar. Todo ello provocará, o está provocando además, profundos efectos sociales. Es previsible que las estructuras del mercado de trabajo cambien sustancialmente a lo largo de vuestra vida, en la medida en que ese trabajo pueda desarrollarse en muchos casos sin la presencia efectiva del trabajador en una ubicación fija y permanente e incluso sin horario determinado o sin jornada preestablecida. Por lo demás, las diferencias salariales entre los trabajadores incorporados a las nuevas tecnologías y los que permanecen al margen de las mismas tienden a ahondarse y lo harán todavía más. En general, las fórmulas, códigos y procedimientos de comunicación entre personas, incluso para temas no profesionales, están experimentando un cambio de sustancia en virtud de la tecnología.
Ello no puede sino provocar un vuelco en nuestra forma de entender las relaciones interpersonales y, por tanto, en los parámetros de funcionamiento de las sociedades humanas. Las propias estructuras políticas, hasta ahora basadas en la democracia representativa, están también abocadas a cambios profundos. Las nuevas tecnologías permiten una democracia mucho más participativa, donde la voz del ciudadano sea escuchada de forma casi permanente y no solo cada 4 años a la hora de depositar un voto en la urna. ¿Cómo resolver conflictos sociales? ¿O cómo adoptar decisiones colectivas mediante instrumentos de la economía digital? Es algo sobre lo que nuevos pensadores de la ciencia política habrán de ilustrarnos, pero el desafío está ya ahí. Apenas, pues, hay un ámbito de nuestra existencia que no resulte sustantivamente afectado por la revolución tecnológica digital. Con independencia de la titulación que hayáis obtenido, vais a incorporaros a ese mundo, pues toda actividad profesional, la que sea, se desarrolla inevitablemente en un contexto económico. Pero ese entorno globalizado, dinámico, progresista y digital presenta también obstáculos que dificultan y moderan su avance. Y es aquí donde quisiera referirme al tercer y último elemento que al principio de mi intervención os anunciaba como definidor del mundo económico actual. En los momentos actuales, la economía mundial vive sometida al legado de una profunda crisis financiera desatada en 2008 y es tributaria de los errores que condujeron a ese bache tan profundo e inesperado que todavía extiende sus efectos, siquiera sean algo amortiguados, al conjunto de la economía mundial. No es este el lugar ni el momento de analizar cuáles fueron los errores que condujeron a esa crisis, ni valorar quiénes fueron responsables de los mismos. Pero sí hemos de reconocer que algunos de sus efectos no dejan de tener consecuencias que todavía perduran y que habrán de prolongarse durante un cierto tiempo, no necesariamente breve. Así, como consecuencia de la profunda crisis de 2008, se destruyó una parte importante del tejido productivo. Se provocó un fuerte desempleo con secuelas de desigualdad, inquietud y tensiones sociales. Se alteraron profundamente las prioridades de la gestión empresarial, que hubo de abandonar bruscamente los objetivos históricos de crecimiento para centrarse en gestionar crisis de ventas, despidos, abandono de proyectos de inversión, reducción de deudas y búsqueda de soluciones para reequilibrar urgentemente las cuentas de resultados. Algunos empresarios lo lograron y hoy se centran en gestionar todo tipo de incertidumbres respecto al futuro inmediato. Lo cierto es que, como consecuencia de la crisis, se ha generado un problema en cuanto a la reputación social de la empresa, quizá más acusada en lo que se refiere a los bancos y empresas de servicios financieros. Y es sabido que la reputación empresarial puede perderse en un instante, pero el tiempo para recuperarla se mide en términos de generaciones. Todo ello está produciendo cambios profundos en el pensamiento económico, que en muchos casos parecen retrotraernos a paradigmas anteriores al colapso de los sistemas comunistas. Las vibraciones de la crisis de 2008 están provocando, en definitiva, un vuelco desde una cultura de la racionalidad vigente tras la caída del muro de Berlín hacia una nueva cultura de la emotividad y el sentimentalismo, cuyo efecto más palpable es el auge de los populismos y la proliferación de propuestas simplistas para la solución
de problemas sociales complejos. Por su lado, el temor a las consecuencias sociales de la crisis llevó a muchos gobiernos a incrementar fuertemente los gastos de transferencia y los déficits presupuestarios. Y el resultado es que la deuda pública ha aumentado hasta extremos nunca alcanzados en tiempos de paz. Una carga que lamentablemente pesará sobre vosotros y quizá sobre vuestros hijos. Por su parte, los bancos centrales han provocado toda una inundación de liquidez hasta el punto de que no son pocos los mercados donde hoy se generan tipos de interés negativos. Es decir, donde hay que pagar por el dudoso privilegio de prestar a otros. Una circunstancia que está dejando perplejos a la gran mayoría de los analistas financieros. Vuestro mundo económico, aquel a que os incorporáis, presenta, pues, cara y cruz. Su lado positivo está integrado por la internacionalización, la revolución tecnológica y el progreso. Su cruz viene constituida por los efectos de una crisis financiera tan profunda e inesperada que 8 años después todavía mantiene su huella en varios aspectos. Sobre todo en situaciones a veces absurdas, generadas por gobiernos y bancos centrales, condicionados por las encuestas de opinión inmediata y no siempre capaces de valorar el efecto de sus actuaciones en el tiempo posterior a ellos, es decir, en vuestro tiempo. Vivimos, en definitiva, tiempos raros, de cambio profundo, lo que, por otra parte, no deja de ser apasionante. Vosotros estáis a punto de coger un tren en marcha rápida y en el viaje habréis de tener muy claros cuáles son vuestros objetivos profesionales y vitales, porque el mundo, vuestro mundo, cambia a gran velocidad. Hace ya una década que Tom Peters, un famoso gurú del management y la innovación, nos decía, refiriéndose a España, que, como en cualquier otro país, el 85% de las grandes empresas españolas están llamadas a desaparecer en 15 años. Como aquello a mí me pareció exagerado e inquietante, recuerdo que tomé papel y lápiz para anotar cuáles eran las grandes empresas españolas 15 años antes de aquella fecha y cuál había sido su destino. Y el resultado fue sobrecogedor, porque me vi obligado a anotar nombres como Banco Central, Ensidesa, Banesto, Explosivos Río Tinto, Astilleros Españoles, la Camsa, la Tabacalera, el INI y un largo etcétera de nombres que a vosotros ni siquiera os suenan, pero que vuestros padres y profesores recuerdan muy bien como la base más sólida del empresariado español, que entonces parecía inamovible. Todo ha desaparecido, aunque eso sí, para ser sustituido por nuevas iniciativas empresariales más adaptadas al cambio. Y eso es justamente lo que con toda probabilidad ocurrirá de nuevo a lo largo de los próximos 15 años, cuando vuestra vida profesional ni siquiera habrá alcanzado su plena madurez. Ante esta aceleración del cambio, se preguntaba también Tom Peters si debían suicidarse los menores de 30 años. Y contestaba, no están obligados al suicidio, pero tienen un problema. Y es que todos necesitamos, en efecto, mantener un espíritu de innovación continua, un sentido de anticipación y adaptación al cambio y la conciencia de que siempre necesitaremos aplicar un continuo esfuerzo de desarrollo personal.
No permitáis, queridos alumnos, que ese ánimo juvenil de menores de 30 años envejezca en vosotros prematuramente, ni que el vendaval del cambio apague vuestras ilusiones. Sé que no os va a ocurrir, porque para eso habéis recibido la profunda formación que os han impartido en casa y en el Centro Universitario Villanueva. Pero por si acaso, permitidme terminar esta intervención, que ya se está haciendo demasiado larga, con un breve consejo, fruto de la experiencia que dan los años. Tenéis que seguir estudiando, cuanto más mejor, pero considerad que vuestro éxito profesional en un mundo tan vertiginoso no va a depender solo de lo que leáis en los libros. Más allá de los conocimientos que en ellos podáis obtener, habréis de procurar el desarrollo de vuestras capacidades personales, porque algunos de vosotros ya me habéis oído decir que en este mundo se puede ser muy inteligente para los polinomios y muy torpe para la vida. Y es que las capacidades que forjan vuestra auténtica personalidad no se adquieren solo en el estudio, sino en la praxis, mediante un ejercicio continuado y perseverante de la virtud. Escoged el bien moral y esforzaos por alcanzarlo. Debéis también cuidar y desarrollar sanas actitudes personales que son tan importantes o más que vuestros conocimientos o vuestras capacidades. Ante un mundo tan cambiante como el que he tratado de describiros, no caben, por ejemplo, actitudes de miedo o de encogimiento del ánimo. Los riesgos son para afrontarlos y las oportunidades para aprovecharlas. Puede que en ocasiones erréis el juicio, es humano, pero no podéis equivocaros en vuestras actitudes personales, que presididas por la valentía deben orientarse, entre otras cosas, a saber trabajar en equipo y a valorar el esfuerzo de los otros y a servir a los demás. Porque no lo olvidéis, nunca seréis felices si no lo son también los que os rodean. Y por último, esforzaos por afirmar y fortalecer vuestra escala de valores. Cuando las cosas cambien aceleradamente, y lo van a hacer, y el mundo que conocíais parezca derrumbarse bajo vuestros pies, como se está derrumbando el mundo que yo conocí, el apoyo sólido y el ancla que proporciona seguridades es siempre el sistema de valores éticos al que finalmente cada uno de vosotros se haya adherido, siempre que ese sistema de valores esté abierto a la trascendencia. Y termino aquí, ahora sí. Durante siglos y siglos, generaciones enteras han luchado por mejorar este mundo. Ahora es vuestro turno. Que Dios os bendiga. Muchas gracias.